Ahí ya estamos conectando en YouTube. De hecho, la gente, ahí dice el streaming por YouTube, o sea que aquellos que estén conectados por esa plataforma eh, ya nos están viendo. Y, y en breve van a ver que empieza a subir el número de participantes. Acá abajo es porque abrió la conexión y empiezan a ingresar al salón. Ahora sí, buenas noches y bienvenidos a este que es el primer encuentro, la primera reunión del ciclo de conferencias de actualización en ultrasonido cardiovascular. Mi nombre es Gustavo Bertinat, soy parte del equipo de ingenieros de la empresa Digimed, que trabajamos junto a Mindray hace ya 17 años y junto a Kinet, todo su equipo médico y el doctor Federico López hace ya creo que, no sé, más de 10 años, 12 años, no recuerdo cuánto tiempo llevamos trabajando juntos y bueno, es un placer poder recibirlos a todos ustedes que se están conectando, que están compartiendo su tiempo con nosotros y sobre todo, bueno, las figuras que van a participar hoy de esta primera clase magistral de este ciclo de conferencias de actualización. Federico, bueno, buenas noches y te doy pie para que empecemos la presentación. Gracias, Gustavo. Buenas noches a todos. Es un placer poder organizar este proyecto con ustedes en conjunto con Digimed y con Minray. Como decís vos, trabajamos juntos hace una década. Kinet es una institución joven. Este año cumple 10 años de existencia. El proyecto fue lentamente creciendo. Les voy a mostrar en 2 minutos. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Se escucha bien, Diego? Sí, Diego, perfecto, bienvenido. Ya estamos en el aire. ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla? No, Fede. Mientras tanto, mientras se van conectando, les comento que Problemas. van a poder participar desde el chat para lo que es la sección de preguntas y respuestas. Es desde ahí, todos los participantes. Fede. Bueno, muchas gracias. Ahora sí se ve. Les quería contar en qué consiste nuestro proyecto brevemente. Estas son nuestras sedes sucursales. Este es nuestro equipo técnico, nuestro equipo médico, los cardiólogos clínicos y nuestra coordinación. Este es el objetivo final de un centro que haga medicina integral. Como les decía, estamos muy agradecidos a los expositores, a los moderadores y a todo el personal nuestro que nos ayudó a evolucionar y crecer en nuestro proyecto. Así que los dejo en manos de uno de nuestros cardiólogos clínicos y que hoy es el moderador, Roberto Campos. Muchas gracias a ambos Lowenstein por participar de este proyecto. Bueno, buenas noches. Gracias, Federico. Gracias, Gustavo. Hoy me va a acompañar Emiliano Leorati, que es otro de los médicos cardiólogos de Kinet que trabaja con nosotros. Y hoy, ¿qué les puedo decir? Tenemos tanto a Diego Lowenstein como a Jorge Lowenstein que nos van a dar unas clases que creemos que donde vamos a aprender mucho de miocardiopatías, ¿sí? En primera instancia va a hablar de imágenes ecocardiográficas en miocardiopatía, el doctor Jorge Lowenstein. Bueno, con una reconocida trayectoria, no hay mucho que presentarlo, es director del Servicio de Cardiodiagnóstico e Investigaciones Médicas, Centro de Diagnóstico, jefe de laboratorio de cardiodiagnóstico, ex director del Consejo de COSAC, ex presidente de CICIAC, con una extensa trayectoria en cardiología, especialmente en imágenes, y autor de muchísimos artículos y libros. Como les dije, nos acompaña Emiliano Leborati, con el que vamos a estar atentos a las preguntas, ¿sí? Que nos puedan dejar en el chat, y después vamos a tratar de responderlas durante el transcurso o en los cortes de cada charla. Jorge, muchas gracias. La verdad que es un honor para mí presentarte, así que te dejo con tu charla. Buenas noches, el agradecido soy yo, a Roberto, a Gustavo, a Federico
Y a todos los organizadores, muchas gracias por la posibilidad de poder compartir un curso más. Un honor especial estar con ustedes y un placer estar con Diego tratando este tema tan vasto que es el de miocardiopatías y el que, bueno, me voy a dedicar fundamentalmente a ver el tema de ultrasonido y fundamentalmente profundizar en lo que respecta a la strain. ¿Están viendo ustedes la pantalla? Sí, sí, doctor. Bueno, empezamos por definirlo como un grupo heterogéneo de enfermedades del miocardio asociado a disfunción mecánica y o eléctrica que exhiben hipertrofia ventricular izquierda inapropiada o dilatación y son debidas a una variedad de causas que frecuentemente son genéticas. Le pido disculpas por el tono de mi voz, estoy cursando una disfonía y voy a tratar de llegar al fin de las 30-35 minutos mejorando el tono actual. Tenemos entonces la clasificación de la Federación Mundial de Salud en dilatadas, hipertróficas, restrictivas y displasias arritmogénicas. Y después existen una cantidad de miocardiopatías más que entran en el vasto grupo de inflamatorias, de las no clasificadas, miocardiopatía de estrés y las miocardiopatías canaliculares por todos conocidas. Así que el tema realmente es muy, muy amplio. No voy a hablar mucho de clínica, pero somos todos cardiólogos e indudablemente la sospecha nace del interrogatorio, de los antecedentes familiares, de las manifestaciones clínicas, del examen físico completo y muchas veces recurriendo al examen genético. La ecocardiografía indudablemente es el primer estudio de imágenes y muchas veces es el más importante. Y vamos ya a entrar en las diferentes miocardiopatías. Por supuesto empezamos con las hipertróficas, las más frecuentes, conocen la prevalencia, 1 cada 500, y su evolución natural desde estados asintomáticos hasta insuficiencia cardíaca progresiva y terminal. Y es la causa de muerte súbita fundamental en los jóvenes. El diagnóstico siempre lo hacemos porque vemos que existe un aumento del grosor de la pared que está no justificada por las condiciones hemodinámicas. Y ese diagnóstico puede surgir del eco, de la resonancia, de la tomografía. La clasificación también es muy conocida por ustedes. La más común es la simétrica septal, que puede ser obstructiva y no obstructiva. Pero existen también las asimétricas invertidas, las apicales, las simétricas y las que corresponden al músculo papilar exclusivo. El modo M, ya casi nadie lo practica, pero fue el principio de la historia. Y así diagnosticábamos la hipertrofia del septum y el movimiento anterior sistólico. Y se sigue viendo si ponemos el modo M. Y muchos recordarán el cierre mesosistólico que puede aparecer a nivel de la válvula aórtica en forma espontánea o después de un valsalva. Por supuesto que el eco bidimensional es mucho más fácil para el diagnóstico y así podemos reconocer asimétricas obstructivas y asimétricas no obstructivas. Simétricas, hipertróficas exclusivamente apicales y algunas apicales que tienen un aneurisma y vamos a ver la importancia que tiene esto. Es importante desde el punto de vista ecocardiográfico la alta sospecha, porque muchas veces hay algunos segmentos que no son bien visualizados y que pueden estar hipertróficos. Acá en este caso un segmento septal anterior, que fue muy difícil diagnosticar y que solo la resonancia nos puso el sello de que se trataba de una verdadera hipertrófica.
¿Qué diagnosticamos? ¿Qué debemos medir con el ecodoppler? Pues todo esto, ustedes lo saben. Los espesores, si hay obstrucción, la función sistólica, la función diastólica, las dimensiones de la aurícula, la insuficiencia mitral. Todos ustedes hacen esto diariamente, no los voy a ofender. Y es importante saber, y en la mente siempre está en la hipertrófica el riesgo de muerte súbita. Y los datos que hacen pensar en que este paciente pueda necesitar un cardiodefibrilador porque el riesgo de muerte súbita a 5 años es mayor que el 6%, es precisamente estos parámetros que están aquí bien explicados. De la ecocardiografía, lo más importante es el espesor. Si tiene más de 3 centímetros, eso convalida cierto puntaje. Y después existen otros criterios ecocardiográficos que también tienen algún valor, como son la obstrucción cuando es muy severa, la disfunción sistólica o, como les decía, el aneurisma apical en las hipertróficas apicales. Todos tienen en su teléfono el índice de riesgo y es conveniente ante un paciente utilizar todos estos antecedentes y elementos que vamos encontrando con las imágenes para tener una evaluación de qué paciente tenemos enfrente. El strain. El strain, bueno, no es el gold estándar, es el rodio. Evidentemente hoy el rodio vale más que el oro y sabemos que el strain puede reconocer con fracciones de eyecciones normales diferentes tipos de miocardiopatías hipertróficas, aún con función normal o aparentemente normal por la fracción de eyección. Este es un caso típico con una fracción de eyección muy elevada, sin embargo el strain longitudinal global es francamente patológico, menos de 15. Y esto tiene su importancia en el pronóstico, porque cuanto más bajo sea el strain longitudinal, más posibilidades que nos encontremos con fibrosis y más relación hay con la captación tardía de gadolinio, que ya va a explicar Diego la importancia que tiene. ¿Es un subrogante de la fibrosis el strain? ¿Puede dar información? Sí. Evidentemente se ha comprobado que es un subrogante y vean acá un strain que es de un valor de menos 15 está absolutamente relacionado con el grado de fibrosis comparado con pacientes que tienen strain de 16, de 18 o de 20. Los pacientes que tienen captación de gadolinio generalmente tienen un strain peor que menos 15. Y además, si 3 segmentos basales tienen un strain muy bajo, menos de 10, esto es un sustrato para arritmogénico y hay que pensar si este paciente no es un candidato para un CDI porque nos está haciendo arritmias recurrentes, taquicardias ventriculares, etc. El strain nos sirve para diferenciar hipertrofia patológica de fisiológica. Evidentemente es hoy el estudio de deformación que puede distinguir las miocardiopatías hipertróficas de la hipertensiva, de la que corresponde al atleta. Por supuesto que el valor del septum va a ser muy diferente en las tres, pero muchas veces estamos en una zona gris de un valor de 15, de 14 o de 16. Ahí tiene mucho valor el Doppler tisular, la onda S tisular, la onda E tisular, que van a estar muy bajos y que esto no se va a ver en el atleta. Además, el índice de dispersión, o sea, el momento en el cual el strain llega al pico, es muy diferente en los atletas que en la miocardiopatía hipertrófica, donde está muy alterado y tiene un índice de dispersión mayor de 50 milisegundos, que es lo que consideramos normal. Vean ustedes que viendo el patrón del strain longitudinal, y no entro a hablar en detalles técnicos, porque en múltiples charlas ya lo hemos explicado, y todos ustedes ya saben qué es el strain 2D, cuáles son los algoritmos de trabajo de las máquinas, cómo es el paso a paso, cómo no cometer errores, porque eso es
otro aspecto que ya lo consideramos muchas veces y que lo damos por conocido. Este es un strain de un atleta absolutamente normal. Vean ustedes en una hipertrófica donde algunos de los segmentos basales están muy alterados, pero que puede confundirse inclusive con una hipertensión de larga data. Y esto, bueno, muchas veces es el cuadro clínico y todo lo que le decía de antecedentes lo que va a ser el diagnóstico diferencial. Y en la apical es muy fácil reconocer el strain, pero la misma patente puede dar un infarto localizado a ese nivel o un síndrome de Takotsubo. O sea, siempre cuando hacemos un estudio ya sabemos el cuadro clínico y sabemos lo que vamos a buscar. Y en eso el ecocardiograma no es lo que encuentra, sino lo que uno quiere ir a detectar. Bueno, vemos acá un paciente con un septum muy importante, con una fracción de eyección absolutamente normal, un eco 3D, multislide, nos señala muy claramente la hipertrofia asimétrica que tiene, le hacemos un gradiente, un tercio de los pacientes tienen gradiente en reposo, un tercio es provocado con ejercicio o con Valsalva y un tercio de los pacientes no tienen obstrucción. Después vamos a ver la importancia que tiene la obstrucción. Este es el strain en reposo, vean ustedes que está muy cercano a menos 15, y el twist, o sea, la diferencia de rotación entre la base y la punta que lo damos por sabido, es precisamente lo que nosotros llamamos giro, está aumentado en estos pacientes precisamente para mantener la fracción de eyección. Y este paciente tenía una rotación muy importante de la punta, una rotación antihoraria que hacía que el giro esté incrementado. Se ven muy bien las arterias coronarias con un peine muy clásico en estos pacientes y que tiene un flujo coronario sistólico invertido por el ordeñe del ventrículo con mucha potencia. El ecoestrés está muy indicado en estos pacientes. En general no es un pedido que tengamos muy frecuentemente y no vamos a entrar mucho en detalle, pero ¿cuándo hay que pedirlo? Cuando queramos saber la capacidad funcional de estos pacientes, correlacionarlo con los síntomas. Por supuesto que podemos hacerle una ergometría, pero aquí vamos a medir mucho más que la tensión arterial. Vamos a medir la función ventricular, vamos a medir los gradientes, vamos a medir el comportamiento de la insuficiencia mitral, detectar cardiopatía isquémica concomitante, medir la reserva coronaria si la hacemos con dipidamol y monitorizar tratamiento. La Sociedad Europea dice que está indicado si la obstrucción en reposo es menos de 50 y si uno realmente va a sacar conclusiones para cambiar conductas, entonces, o para interpretar síntomas. Entonces está muy indicado el ecoestrés en estos pacientes. Que el ejercicio es mandatorio, la camilla supina muy importante, y quienes hacemos ecoestrés sabemos que los gradientes se van a obtener cuando termina el esfuerzo y cuando elevamos al paciente, lo sentamos y disminuimos la precarga. La reserva coronaria con dipidamol es muy importante en estos pacientes porque aumenta el riesgo de efectos adversos, según los trabajos, entre 6 y 10 veces, aún con contracción normal. El tener trastorno de la microvasculatura en las miocardiopatías hipertróficas cambia el pronóstico del paciente, concepto que no está muy instalado en los cardiólogos en general en todo el mundo. Este es el paciente que les acabo de decir, una fracción de eyección normal, comportamiento normal de las paredes. Sin embargo, vean esto, que tiene un gradiente importante. Y ese gradiente fue de 84 milímetros en el postesfuerzo inmediato. Y vean la insuficiencia mitral. Insuficiencia mitral que no tenía el paciente en reposo. Entonces, todo esto nos hace interpretar los síntomas del paciente. Sin embargo, tenía una buena fracción de eyección y una buena reserva contráctil. Entonces, lo patológico que encontramos en este paciente es el gradiente y la insuficiencia mitral. ¿Y el gradiente tiene importancia? Sí, la tiene,
pero no con el ejercicio. Nadie ha comprobado que el gradiente con ejercicio empeora el pronóstico. Sí el gradiente en reposo, sí el gradiente que obtenemos con una maniobra de Valsalva. Estos trabajos de la Fundación con el doctor Guevara ha demostrado esto que le acabo de decir. El gradiente de más de 50 con ejercicio no se asoció con un mal pronóstico. Pero sí el que aparece en reposo. Y tiene mucha importancia la capacidad de ejercicio que pueda tener este paciente, la presencia de isquemia y, por supuesto, el comportamiento de la presión arterial y, como les decía, si puede llegar al 100% o no llega al 85% de la frecuencia cardíaca. Terminamos de miocardiopatía hipertrófica y empezamos a hablar de las restrictivas, de algunas infiltrativas, que acá le pongo en amarillo y que vamos a considerar más en profundidad. La amiloidosis. Todos conocen que es una enfermedad que está de moda, que está causada por un mal plegamiento, depósito de proteínas anormales que se llaman amiloides y que el corazón se infiltra en el 30-50% de los pacientes. Ojo que tiene una evolución muy acelerada cuando no hay tratamiento. 6 meses en las formas de cadena ligera que vamos a ver y alrededor de 5 años cuando es la forma de transtirretina. El 95% de la amiloidosis corresponde a alguna de estas dos formas. O es una forma de cadena liviana L o es de transtirretina. Y esto es lo que tenemos que averiguar nosotros. Entonces, cuando hablamos de amiloidosis, tenemos una forma de discrasia sanguínea que es realmente grave, es una emergencia médica, y una forma de transtirretina, que puede ser por mutación hereditaria, hay más de 120 mutaciones, o la que nosotros conocíamos como senil, hoy se llama wild o amiloidosis salvaje. O sea, ya no es más la forma AL la más frecuente. Hoy la transtirretina, especialmente la senil, aparece en las autopsias muy frecuentemente, 25% de las mayores de 80 años, más de 50.000 pacientes en el mundo, seguramente muchos más tienen amiloidosis transtirretina, y ojo, un 13% de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada tienen amiloidosis transtirretina. Y 16% de las estenosis aórticas tienen amiloidosis transtirretina. Así que el ecocardiograma es el método de primera línea y frente a una sospecha, por supuesto, ya casi confirmada por ecocardiograma, los estudios complementarios van a ser la resonancia. Diego le va a explicar si hay que pedirla siempre, por qué hay que pedirla siempre, y la gammagrafía ósea, por qué hay que pedirla siempre, que son estudios complementarios absolutamente necesarios después de la sospecha diagnóstica ecocardiográfica. No voy a entrar en la clínica, porque bueno, el curso no está dedicado a esto, pero la sospecha del cardiólogo siempre debe ser cuando existe una enfermedad sistémica, neurológica, túnel carpiano, síndrome Popeye, y con una fracción de eyección preservada y con un ecocardiograma como vamos a ver. El electrocardiograma también lo vamos a ver después, y el ecocardiograma, que es la gran sospecha clínica y el gran avance diagnóstico, el STRAIN. El algoritmo diagnóstico todos lo conocen. Una vez hecha la sospecha ecocardiográfica, hay que pedir 2 estudios, una gammagrafía ósea para transtirretina y siempre descartar las cadenas livianas ligeras en sangre y en orina mediante un proteinograma inmunoelectroforético con inmunofijación. ¿Cuándo hacer estudios genéticos? ¿Cuándo hacer biopsia? Podemos hablarlo más adelante. La emergencia médica es el AL. Siempre que ven una amiloidosis, hay que descartar las discrasias sanguíneas.
y el diagnóstico de transtirretina, siempre con un centellograma complementario al eco. Un centellograma óseo con difosfato que va a comparar la captación cardíaca con el hueso, y cuando es más la captación cardíaca que el hueso, se trata entonces de una transtirretina, y si no la AL no tiene esta patente gamagráfica. Esto es lo característico que vemos en las amiloidosis. Una hipertrofia concéntrica, engrosamientos valvulares, el aspecto moteado, brillante, que se llama sparking, la dilatación vía auricular, el engrosamiento del septum interauricular, compromiso del ventrículo derecho, las patentes restrictivas con el ecodoppler, la infiltración de las válvulas por el amiloide y el doppler tisular, que siempre ayuda, porque la onda S tisular y la onda E van a ser muy bajas. La importancia del strain. Cuando uno ve esta patente, el técnico, el médico, la enfermera, el paciente, ya les viene a la mente el diagnóstico de amiloidosis. Por esto que se ha descrito bandera de Japón o la guinda sobre la torta. Pero esto no es patognomónico, se puede ver en otros tipos de hipertrofias, y también se pueden ver otros mapas polares en amiloidosis que no son precisamente la bandera Japón. Pero bueno, esto es lo más característico. ¿Existe un índice pronóstico basado en el strain? Sí, existe, que se llama índice strain regional relativo, y es solamente la suma de los segmentos apicales dividido toda la suma de los segmentos mediales y los segmentos basales. Y cuando este índice da más de 1.2, esto es de muy mal pronóstico, predictor de muerte o de trasplante cardíaco. Muy fácil de hacer, lo hacemos siempre que tenemos sospecha. Y algo que tengo que mencionar porque es de nuestro grupo y es una reciente publicación en la revista canadiense de cardiología, es un término que acuñamos como bringing, traducido retorcimiento, y considera la deformación simultánea entre el giro y el acortamiento longitudinal. ¿Cuánto es el giro en pacientes normales? 20 grados más menos 5. ¿Cuánto es el strain longitudinal global en normales? 20. Ese índice, 20 sobre 20, da 1. Eso es normal o pseudonormal. Así que nosotros informamos un parámetro rotacional para interpretar el grado de función ventricular en los pacientes con amiloidosis. ¿Qué quiere decir? Muchos pacientes tienen amiloidosis con fracción de eyección normal, más de 50%. El strain global, longitudinal, todos que han visto a algún paciente van a ver que es alrededor de 10. Estos pacientes van a tener un twist de 20. Entonces su índice rotacional va a ser cercano a 2. Sin embargo, los pacientes que tienen fracción de eyección un poco más baja, el strain longitudinal va a ser igual, pero el giro va a ser, mucho más bajo. Entonces ese índice va a ser mucho más bajo. Y los que tienen mucho compromiso, fracción de eyección menos de 40, van a tener una rotación rígida. En lugar de rotar así, van a rotar en el mismo sentido. Tanto la base como el ápice va a rotar igual. Y estos pacientes tienen compromiso transmural, porque el infiltrado no es solamente subendocárdico, y tienen muy mal pronóstico. Bueno, ¿cómo diferenciar la hipertrófica de la amiloidosis? También hemos trabajado mucho en nuestro laboratorio y hemos comparado pacientes con amiloidosis de miocardiopatía hipertrófica. Y a veces no es tan fácil el diagnóstico, porque se superponen. Pero hemos visto que la amiloidosis, el strain longitudinal
es mucho más bajo, a expensas del strain basal, que es mucho más bajo en la amiloidosis que la miocardiopatía hipertrófica. Y esto tiene que quedar en los que hacen ecocardiografía y strain todos los días. La relación fracción de eyección strain longitudinal. Normalmente es 3. Todos tenemos fracción de eyección de 60 y un strain de 20. Es 3. Pero en la miocardiopatía hipertrófica es 4. Y en la amiloidosis es 5. Y esto recuérdenlo porque se va repitiendo, y esto que hemos visto en nuestros laboratorios se ha evaluado en muchos pacientes en un estudio multicéntrico, y el mejor diagnóstico diferencial entre todo lo que se ha considerado de ecodoppler para amiloidosis y hipertrófica es la relación fracción de eyección y strain. Bueno, vamos acelerando un poco el tema. No voy a entrar en amiloidosis y estenosis aórtica, que es un nuevo capítulo, pero podemos ahondar después en las preguntas. ¿Cómo diagnosticamos una amiloidosis, una estenosis aórtica? ¿Cuándo debemos sospecharla? ¿Y qué debemos hacer en este caso? Todo un capítulo. Así que con el strain en la amiloidosis tenemos muchas herramientas. Lamentablemente no podemos distinguir qué tipo de amiloidosis es, y para eso siempre el proteinograma inmunoelectroforético. Muy rápidamente, un paciente que entra por insuficiencia cardíaca, vean el electro, claramente una patente de pseudoinfarto, moderada hipertrofia, hipoquinesia leve, fracción de eyección de 50%, dilatación severa de la aurícula, reservorio y estudio de la aurícula izquierda muy bajo, disfunción ventricular derecha también, además de la auricular derecha y ventricular izquierda, un fenotipo múltiple, un ecocardiograma con patente restrictiva, promedio E de 20, onda S muy chiquita, sin gradiente en el Doppler tisular en las bases, un strain de 10. Así que la relación entre fracción de eyección y strain fue 5, y el índice de strain relativo 1.1, muy en el límite. 5, fracción de eyección 50, strain 5. En este caso tenía un giro que estaba un poco ya disminuido con respecto al normal. Por lo tanto, era de esperar que rápidamente su fracción de eyección fuera a bajar. Así que tenía un índice de formación Bringing de 1, que nosotros llamamos pseudonormal. También hacemos trabajo cardíaco para los que están muy evolucionados en las técnicas. Se puede hacer en forma no invasiva, teniendo la presión arterial normalmente de 2000, y en menos de 1000 habla de mal pronóstico en amiloidosis, para los que hacen las herramientas más avanzadas. Así que este paciente tenía todo lo que está descrito en el ecocardiograma, menos derrame pericárdico, tenía todo. Unas palabras para Fabry, que es la acumulación de glicoesfingolípidos, y generalmente tienen un valor reducido del strain sistólico en estos segmentos, en los segmentos inferolaterales. Y esto tiene mucha relación con el gadolíneo. 3 pacientes con Fabry, todos con fracción de eyección normal. Existe un Fabry solamente de los músculos papilares, existe un Fabry muy avanzado, y el diagnóstico diferencial lo hacemos con el eco previamente a la resonancia, como vamos a ver. Un paciente con Fabry, miren la fracción de eyección. Acá el diagnóstico diferencial es con amiloidosis, pero las patentes de strain son totalmente diferentes. La sarcoidosis tiene diferentes fenotipos, puede haber engrosamiento, adelgazamiento del septum, hipoquinesias, y la función diastólica va a alterarse ya en estadios avanzados, igual que hipertensión pulmonar, derrame pericárdico, etc. Vean ustedes, cuando ven esto es sarcoidosis, un aneurisma
del septum basal con un adelgazamiento importante. Perdón, cuanto más bajo el strain, más relación con la captación tardía de gadolinio. Y hoy con el PET se han diagnosticado muchas más inflamaciones debido a sarcoidosis de lo que se sospechaba había antes. Así que con el eco se sospecha, pero luego las otras técnicas más avanzadas lo confirman. Unas palabras de Takotsubo, todos saben lo que es un Takotsubo, trastornos disinérgicos transitorios, generalmente de la punta, que al cabo de algunas semanas casi se normaliza. ¿Cuáles son los hallazgos ecocardiográficos que tienen mayor riesgo en el Takotsubo? Cuando tienen bajo gasto, fracción de eyección muy baja, relación EE elevada, un gradiente en el tracto de salida, insuficiencia mitral, compromiso ventrículo derecho, trombos, rupturas, derrame pericárdico. Todo eso está descrito en el Takotsubo y el gradiente siempre hay que medirlo y la insuficiencia mitral aguda también empeora el pronóstico. Vemos acá un Takotsubo típico y un Takotsubo invertido. Y el strain, ¿por qué permite sospecharlo? Porque en un infarto apical está más comprometido el ápice y aquí se pasa de la distribución de la descendente anterior. Hay compromiso de los segmentos posteriores, laterales, anteriores, como en este paciente que me donaron del Ecuador, donde ven que sobrepasa el terreno del DA, de la descendente anterior. Y en una deformación posistólica se ve claramente el compromiso medioventricular. Se corrige, pero no del todo. Siempre queda algún residuo de compromiso con el strain. Nunca es total. ¿Se puede medir la reserva coronaria? Sí, y es menor que siempre que en el infarto agudo. Es otro diagnóstico que puede ayudar a hacer la reserva coronaria. Terminando ya con el no compacto, que es otro tipo de miocardiopatía que nos toca a veces diagnosticar, y elemento clave, para ser muy breve, es la observación de la capa externa. Si esta capa externa se puede medir en sístole, en diástole, nosotros la medimos en diástole, esa capa compacta es más de 6 milímetros, hay que sospechar que no estamos ante un caso típico de miocardiopatía compactada. Este es uno de los pacientes que nos ha tocado vivir con una fracción de eyección realmente muy disminuida, y uno puede utilizar, y no se asusten, no vamos a entrar en detalle, de acuerdo a los criterios de Jenny, de Chin, Stolberger o nuevos criterios, cada uno puede aplicar, pero generalmente medimos la relación entre la compacta y no compacta, y si es mayor de 2, o sea, además de que tiene una no compacta de menos de 6, eso más los recesos profundos, más alteraciones del strain, más disfunción diastólica, nos hace pensar que eso puede ser un caso de trastorno genético, de la embriogénesis, pero esto es un hombre de 61 años que era precisamente genética, pero siempre debemos pensar en que puede haber formas adaptativas muy comunes. Diego tiene una muy buena charla sobre el tema, y hasta hemos visto atletas de alta competición, pero tiene un comportamiento totalmente diferente un paciente de otro en cuanto a su función ventricular, en cuanto a su función diastólica, en cuanto a sus enfermedades concomitantes. Hemos visto no compactos en Chagas, hemos visto en enfermedad coronaria muy severa de 3 vasos, en las cuales, bueno, se abren sinusoides y el miocardio busca oxigenarse. Esas se llaman adaptativas. Pero las genéticas estas tienen severa depresión de la función sistólica. ¿Existe un patrón para diferenciar una hipertrófica de un no compacto? A veces. No es tan fácil como parece. Y a veces hemos diagnosticado formas mixtas. Pero miren ustedes, si saben strain,
Recuerdan que el strain longitudinal, ¿cuáles son los segmentos que más se deforman? En la punta. En la hipertrófica, ¿cuáles son los segmentos que más se deforman? La punta. Sin embargo, en las miocardiopatías no compactadas, la punta es lo que menos se deforma. Hay una inversión del gradiente de deformación. Así que vean ustedes todo lo que puede ayudar el strain. Displasia ritmogénica, 2 palabras y termino, la clásica presencia de aneurismas, aquinesias o disquinesias, dilataciones del ventrículo, disfunciones, adelgazamiento parietal, todo esto lo podemos sospechar con un ecocardiograma que nunca alcanza para hacer el diagnóstico definitivo. Pero si el strain, cuanto más comprometido está, más síntomas va a tener el paciente y más riesgo. Y esto ya es strain de ventrículo derecho. En conclusión, el ecocardiograma Doppler es el principal y primer estudio de imágenes cuando sospechamos una miocardiopatía. El strain, y hablamos del longitudinal para no entrar en otras deformaciones, nos informa de la verdadera función en las miocardiopatías. Por supuesto que el longitudinal más el rotacional nos da una información exquisita y ojalá podamos usarlo en la vida diaria. El giro o twist nos permite interpretar el grado de compromiso de la fibra subepicárdica en las miocardiopatías. Porque cuando está comprometido la fibra subepicárdica, ya hablamos de transmuralidad, ya hablamos de trastornos mucho más profundos, de una diferente fisiopatología. Y la función regional suele tener patrones característicos que viendo el strain longitudinal podemos decir posiblemente se trate de una apical, posiblemente se trate de una simétrica, de una amiloidosis o de un Fabry. Así que yo les agradezco la atención prestada y bueno, hasta aquí ha llegado mi voz. Muchas gracias. Jorge, excelente. No tengo mucho para decir, de verdad que es súper interesante siempre lo que planteás y estas técnicas que utilizan mucho ahí en tu centro. Hay algunas preguntas, las vamos a dejar para después, así que te pido que no te vayas, que nos aguantes la charla de tu hijo, ¿sí? Así que también para mí es un honor poder presentarlo a Diego Lowenstein, que es director médico del Centro de Diagnóstico Bioimágenes, jefe del servicio de tomografía y resonancia de la GOPIAM, fellow, CICIAC, obviamente, profesor adjunto en El Salvador y miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología. Bueno, Diego, gracias, ¿sí? No, a vos, Tanto como Jorge, la verdad que te agradecemos mucho y bueno, vamos a ver qué nos decís vos. Bueno, gracias Roberto, gracias Gustavo, gracias Federico, gracias por la invitación. Es un placer, veo que la audiencia es enorme, un éxito total, mucha presión. Bueno, vamos a hablar de la actualización en el diagnóstico de las miocardiopatías. A mí me tocó la parte de resonancia. Como manera introductoria, lo que quiero decirles es que lo que hoy sabemos es que la resonancia tiene un valor fundamental al momento de diagnosticar las diferentes miocardiopatías. Nosotros aportamos lo que son mediciones fiables, sobre todo lo que son dimensiones internas y espesores, cálculo de masa con correlación inter-interobservación altísima, mediciones de función ventricular también con correlaciones altísimas, y no solamente del ventrículo izquierdo, sino también del ventrículo derecho. A diferencia de la ecocardiografía, nosotros en general no tenemos malas ventanas acústicas, con lo cual manejamos ventanas muy superiores, y como dato, al momento nosotros de realizar mucho los cálculos, por ejemplo, lo que es la fracción de eyección, que en la fórmula de Simpson, donde se asume una geometría predeterminada, nosotros medimos directamente lo que son volúmenes ventriculares. Nosotros voy a dar una charla en donde vamos a ver cuál es el aporte de las resonancias a las diferentes miocardiopatías, pero nosotros nos basamos en 3 pilares fundamentales. Por un lado, el poder hacer diagnósticos diferenciales, porque en general, como digo siempre, los pacientes nos llegan con un montón de estudios y necesitan de quienes hacemos resonancia que le demos un diagnóstico, y además aportamos
otras dos cosas, que son el pronóstico y el seguimiento, donde muchas veces la resonancia aporta mucho de estos dos pilares. La Sociedad Argentina de Cardiología desarrolló su consenso, en donde dio los diferentes niveles de recomendación de la resonancia. Por supuesto, todas las miocardiopatías, ahí vemos la dilatada idiopática, la arritmogénica ventricular derecho, la miocarditis, el miocardio no compactado, la sarcoidosis y la enfermedad de Chagas, la hipertrófica, y el diagnóstico, bueno, que no se habla de las masas cardíacas. Tenemos recomendación de tipo 1, y también, bueno, para lo que son valoraciones de valvulopatías, también las recomendaciones de tipo 1. A modo introductorio, para los que no hacen resonancias, yo voy a hablar de varias secuencias y de diferentes estudios. Yo quiero, en 3 diapositivas, contarles cómo es que hacemos resonancia. Nosotros, obviamente, el resonador magnético es un imán. Entre el imán y la radiofrecuencia obtenemos imágenes, y nosotros las imágenes las podemos ponderar en función de los tiempos de repetición y los tiempos de eco que tienen la precesión que hacen los átomos o los protones de hidrógeno, y del tiempo de repetición, que es el tiempo en el cual el resonador dispara las ondas de radiofrecuencia sonora. En función de eso, nosotros podemos pedirle al resonador que nos pondere las diferentes secuencias. Tenemos la posibilidad de que el resonador nos haga secuencias morfológicas de tipo T1, que son secuencias en lo que nos muestra es sangre negra, y básicamente estas secuencias sirven para lo que es caracterización tisular. Fíjense lo fácil que es poder ver la interfase músculo-sangre y lo fácil que puedes hacer mediciones. Las secuencias tipo T2 son fundamentales para evaluar la presencia de edema intramiocárdico y líquido, como puede ser el derrame pericárdico. Este es un paciente que tiene una miocarditis. Fíjese qué bien que se ve la diferencia del infarto agudo del miocardio, que los dos pueden elevar troponinas. La miocarditis lo que tiene es preservación del subendocardio, y en la miocarditis lo que vemos, la miocarditis tiene preservación del subendocardio, y en el infarto lo que vemos es el edema subendocárdico. Lo mismo vemos en la secuencia T2-STIR. La secuencia T2-STIR les voy a explicar que es una secuencia STIR, pero principalmente lo que quiero mostrar es que es una secuencia tipo T2. Usemos la parte del T2, fíjese lo bien que se ve el edema en el mismo paciente. Ahora les explico qué significa la secuencia STIR. Después tenemos la posibilidad de hacer estudios funcionales. Estos son secuencias cine, que trabajan un poquito con imágenes de tipo T1 y T2. Esa combinación nos termina dando las imágenes que estamos viendo. Son imágenes perfectas, son imágenes con muchísima resolución. Este es un paciente con un Takotsubo, un paciente con un derrame pericárdico severo, y un paciente con una masa en el ventrículo derecho. Se me tildó el sistema. Bueno, voy a volver a compartir. Bien. Después tenemos la posibilidad, con estas imágenes cines, de poder hacer función ventricular. La función ventricular, nosotros lo que hacemos son cortes de punta base. El resonador en general hace cortes de 8 milímetros, tiene el conocimiento de cuánto volumen ingresa por cada píxel que nosotros trazamos. Entonces, con el solo hecho de trazar los bordes subendocárdicos, el fin de diástole y el fin de sístole, y conociendo que el espesor son de 8 milímetros, nos puede calcular los volúmenes de una manera muy exacta. Nos da el volumen de fin de diástole y el volumen de fin de sístole, y en función de esto nos va a dar la fracción de eyección. Esto es lo que les decía al principio, no presume ningún tipo de geometría, es una medición directa. Y de la misma manera podemos trazar el borde subepicárdico y nos va a dar la masa ventricular. Después tenemos la posibilidad de hacer estudios de fase, los estudios de fase que poco voy a hablar en esta charla, prácticamente nada, pero sirven para poder determinar el volumen regurgitante de una insuficiencia valvular. El resonador puede entender cuáles son los píxeles que van de manera anterógrada, cuáles van de manera retrógrada, sabe cuánto es el volumen de cada píxel, y en función de eso nos hace volumen sistólico y volumen regurgitante. Y en función de eso calcula la fracción regurgitante de una insuficiencia valvular. Ahora sí les voy a explicar qué es la secuencia STIR. La secuencia STIR es una secuencia de tipo T2, que es una reestimulación que se hace sobre la onda de radiofrecuencia, que termina siendo la supresión grasa. Este es un caso de una paciente que tenía derrame pericárdico severo, derrame pericárdico en muchas ecografías que se venía haciendo, en largo plazo de seguimiento.
viene a hacerse una resonancia, y cuando le hacemos la resonancia tenemos a la izquierda la secuencia T1. Recuerden que la secuencia T1 es una secuencia para estudio morfológico, pero que hace que la sangre brille, y del otro lado tenemos una secuencia tipo T2 STIR, que hace que la grasa desaparezca, y la sangre, el líquido, que es el derrame pericárdico muy chiquitito que está aquí, se lo ve hiperintenso. Entonces la secuencia STIR sirve para hacer supresión grasa. En resumen, tenemos las secuencias T1, que hacen que la grasa sea hiperintensa, que sirven para estudios morfológicos; las secuencias T2, que sirven para ver edema; las secuencias STIR, que sirven para hacer supresión grasa; los estudios funcionales, que sirven para hacer secuencias cine; el estudio de fase para valoración valvular; y finalmente el estudio SIR, que es la vedette de la resonancia cardíaca, que sirve para ver la captación de gadolinio. El gadolinio, como ustedes saben, es un metal raro, está dentro de lo que es la tabla periódica, hoy se hace de manera sintética. El gadolinio tiene la propiedad de ser ferromagnético. Cuando uno inyecta el gadolinio a los 10 minutos debería lavarse del miocardio, pero cuando tenemos fibrosis o depósitos de diferentes sustancias, el gadolinio queda atrapado. Como ven aquí, esto es una miocardiopatía hipertrófica, vemos fibrosis dentro del músculo porque el gadolinio quedó atrapado. Y en función del patrón que nos da el gadolinio, nosotros podemos diferenciar los tipos de miocardiopatía. Yo quería llegar a esto. La resonancia tiene esto. Tiene la particularidad de, además de poder ver músculo, además de poder ver cines, además de poder ver caracterización tisular, nos permite hacer esta técnica que es fantástica, que es el del realce tardío, y en función de la característica que vamos a ver ahora con cada miocardiopatía, vamos a poder ver a qué se debe en función del realce tardío. Vamos a empezar hablando de la valoración de la miocardiopatía hipertrófica. La resonancia hoy por hoy es, o sea, no hay paciente al cual se le diagnostica una miocardiopatía hipertrófica que uno piense en no hacerle una resonancia. Yo me acuerdo que hace 4, 5 años, 10 años se discutía si todos los pacientes con miocardiopatía hipertrófica deberían ser sometidos a una resonancia. Hoy creo que eso ya no está en discusión. La resonancia, esta es una secuencia, ya me deberían decir ustedes, una secuencia tipo T1, para hacer un estudio morfológico. Fíjense en lo bien que se ve la hipertrofia apical. Es una falla que tiene el eco por la perpendicularidad del ultrasonido, en donde la punta, el ápice del ventrículo izquierdo no se ve bien, y muchas veces las miocardiopatías hipertróficas simulan ser aneurismas apicales del ventrículo izquierdo. Nosotros, bueno, por supuesto, hacemos secuencias cines en las miocardiopatías hipertróficas, hacemos el cálculo de masa de una manera muy exacta, y además la resonancia nos permite hacer las mediciones del septum interventricular o de todas las paredes del ventrículo izquierdo. Como ustedes saben, cuanto más hipertrófico está nuestro paciente, cuanto más espesor parietal tiene, peor es el pronóstico. Pero uno puede pensar, bueno, lo podemos hacer por eco, y con eco se hace fácil. Hay muchos artículos, pero este es muy interesante, el de Ríquez del 2005, en donde él demuestra que la ecocardiografía sobreestima las mediciones que hacemos al momento de valorar la miocardiopatía hipertrófica. Por ejemplo, la pared anterior, en donde casi 17 y pico, en resonancia nos da 15,5, la pared posterior, con mediciones de 14, en la resonancia da 2 milímetros menos, pero hay un punto que es la pared anterolateral, en donde la ecocardiografía no la ve. Se habla que es la pared oculta del ecocardiograma, y en donde la resonancia en ese aspecto detecta hipertrofias ventriculares ocultas que resultaron en nuevos diagnósticos de miocardiopatía hipertrófica. Esto sobre todo en aquellos pacientes que tienen alteraciones electrocardiográficas, T negativas sobre todo, y con eco normales. Entonces la resonancia aporta no solamente, por ejemplo, ver hipertrofia de músculos papilares, que a veces es difícil de ver en el eco, sino también lo que es la pared anterolateral. Esto es una imagen que me gusta mostrar siempre. Este es un estudio de eco y una resonancia. Es un estudio de eco con una excelente ventana y una resonancia del mismo paciente, en donde claramente vemos la facilidad con la cual en la resonancia nos manejamos para poder hacer mediciones de espesores. La resonancia nos permite ver las diferentes formas de presentación de las miocardiopatías hipertróficas, pero bueno, los invito a ver un caso clínico. Este es un hombre de 65 años, con síncope de origen inexplicable, puente muscular, muchos factores de riesgo, electropatológico de hace 20 años, y un diagnóstico ya establecido de miocardiopatía hipertrófica. En la resonancia, fíjense lo bien que se ve, la miocardiopatía hipertrófica, le hacemos el gadolinio, y ya
vemos lo que es la fibrosis intramiocárdica parchada, que respeta el subendocardio en las zonas donde más hipertrofia encontramos. Eso es clave a la hora de poder ver el realce tardío de la miocardiopatía hipertrófica. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Implantamos un cardiofibrilador, seguimiento, Holter eco y resonancia, uso de antiarrítmicos y Holter. Para repasar los criterios de muerte súbita, recuerden que el síncope de origen inexplicable que tenía este paciente es un criterio mayor. Como criterio menor, además nuestro paciente tiene un puente muscular y evidencia de fibrosis en la resonancia. Dos criterios menores y un criterio mayor son criterios para implante de cardiodefibrilador. Entonces, el síncope de origen inexplicable, el puente muscular, y la presencia de realce tardío, nosotros con la resonancia y la presencia de realce tardío establecimos que este paciente había que implantarle un cardiodefibrilador. Entonces, ¿por qué el realce tardío? Porque el realce tardío, en definitiva, es parámetro de zonas de disarray de fibras miocárdicas. El disarray, en definitiva, habla de daño microvascular, posterior fibrosis, y la fibrosis implica necrosis celular, y son focos arritmogénicos. Estos son diferentes formas de miocardiopatías hipertróficas. Por supuesto, no es lo mismo el paciente de la derecha, superior derecha, que el de la superior izquierda, en donde, por supuesto, cuanto más realce tardío, peor le va a ir a nuestro paciente. ¿Pero esto está establecido que es así? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos software con el cual en el postproceso podemos establecer que es una zona de normalidad y establecer el debido estándar de cuánto para nosotros es realce tardío, y con eso nos da el parámetro de cuánta fibrosis tiene el miocardio. Lo que sabemos es que cuando comparamos presencia o ausencia de fibrosis, ya el solo hecho de tener fibrosis va a tener mayor porcentaje de arritmias, de cualquier tipo de arritmia. Pero cuando establecemos el tipo de porcentaje de la cantidad, ya con 15% de realce tardío, las curvas empiezan a separarse, y podemos empezar a decir que nuestro paciente va a tener o disfunción sistólica, o que va a tener una arritmia maligna que va a determinar su muerte. Como le decía anteriormente, cuanto más realce tardío, peor le va a ir a nuestro paciente. ¿Y cuál es el punto de separación de la curva? 10%, y con 15% ya podemos establecer que al paciente le va a ir muy mal. Con lo cual es muy importante a la hora de valorar una resonancia de un paciente con miocardiopatía hipertrófica, ver cuál es el grado de realce tardío que tiene. Llamaron, lo dice en las últimas guías, y él propone que cuando tenemos más de 15% de realce tardío, el paciente debe ser implantado de un cardiodefibrilador. En eco, por esto, para poner un poquito el aporte, se puede ver o se puede predecir la zona de fibrosis cuando el strain es menos de 12. En el eco, casi siempre nosotros vemos realce tardío en la resonancia cardíaca. Siguiendo con la miocardiopatía hipertrófica y la hipertrofia del atleta, es necesario hacer el diagnóstico diferencial. Por supuesto, una patología es benigna y la otra es absolutamente maligna. El realce tardío ayuda a hacer el diagnóstico diferencial, porque la hipertrofia del atleta no tiene realce tardío. Nosotros sabemos que es común encontrar puntos de fibrosis y de realce tardío miocárdico, sobre todo lo que son los puntos de inserción del ventrículo izquierdo, pero es patológico en los maratonistas o en los pacientes de alto rendimiento encontrar fibrosis. Bueno, hay muchos trabajos que tratan de explicar cuál es el valor que tiene la fibrosis en los deportistas de alto rendimiento. Lo que sí se sabe es que cuanto mayor ejercicio hacen los pacientes, cuanto más extremo es el deporte, mayor aparecen realce tardío. Incluso hay artículos que relacionan la presencia de miocarditis con el deporte de alto rendimiento. Esa asociación, muchos trabajos lo intentan llevar a la luz. Esta fibrosis, que son la fibrosis de los puntos de inserción, no presentan ningún tipo de valor patológico, aparecen hasta en el 10% de la población deportista, o incluso algunos artículos hablan de un poquito más, pero sí hay fibrosis que tienen rasgos patológicos. Son esas fibrosis lineales, como las que vemos en la diapositiva. Esas fibrosis lineales
que en general comprometen más de un segmento, hay que tener especial atención, y a esos pacientes hay que seguirlos con Holter, porque son los que hacen mayor cantidad de arritmia y eventos durante el deporte, ¿no? Esto es un poco lo que estaba diciéndole. Acá vemos un paciente con una fibrosis muy extensa de tipo no isquémica, en un deportista de alto rendimiento que se le indujo una taquicardia ventricular después de haber sido reanimado luego de una muerte súbita. Con respecto a los atletas de alto rendimiento y el COVID, tuvimos una explosión hace unos años. Se determinó que la miocardiopatía por COVID, una vez que uno tenía un paciente que estaba dado de alta, solamente le iba a hacer resonancia a aquellos que tenían electro con algún hallazgo, troponina positiva o arritmias en Holter, en donde uno podía llegar a necesitar la valoración de una resonancia para hacer la caracterización tisular y buscar si tenemos una miocarditis o una pericarditis. Siguiendo un poquito con la valoración de las miocardiopatías, vamos a hablar de miocardiopatía no compactada. Esta es una mujer de 44 años, una competidora de alto rendimiento, que viene a hacerse un estudio. Yo le determino que era una miocardiopatía no compactada, vuelve al año, y después de un año de desentrenar y de mejoría de su cuadro clínico, la paciente tiene una recuperación y una desaparición de las hipertrabeculaciones. El criterio de miocardio no compactado en ecocardiografía, lo conocen bien, el criterio de Chin, de Jenny y de Stolberger, algo nombró mi papá sobre esto, pero en resonancia usamos dos criterios más, que son el de Petersen y de Jacquier, por eso son los más conocidos, hay muchos más. Eso nosotros lo que hacemos básicamente es medir el espesor trabeculado y el espesor compactado, definimos la relación, y cuando es más de 2.3 en fin de diástole, lo hacemos en resonancia, determinamos de que podría tratarse de un segmento con una relación que podría ser indicativo del miocardio no compactado. Otra manera es medir la masa, y cuando se habla de que es más del 20%, también hablamos de que puede tratarse de miocardio no compactado. Lo cierto es que existe controversia sobre la clasificación exacta del miocardio no compactado. No se ve todavía una relación familiar, si bien hay muchos genes que están relacionados con la miocardiopatía hipertrófica y hay familias que tienen miocardio no compactado, todavía no se sabe del todo si esto es una asociación con otras miocardiopatías o si en definitiva es una entidad separada. Hoy por hoy se habla de que es una entidad no clasificada de probable etiología familiar. Entonces, ¿yo les estoy diciendo que el miocardio compactado no existe? No, sí existe. Vemos muchas veces miocardio no compactado. Para determinar el miocardio no compactado, en general nos basamos con criterios más duros. Hablamos de que el área o la pars compactada tiene que ser de menos de 6 milímetros, tiene que haber hipertrabeculado. Acá vemos muy claramente lo que es el velo de novia, no hipertrabeculado de más de un segmento, y no solamente los segmentos apicales, sino que también compromete a los segmentos medios. Este es el mismo paciente, lo podemos ver en el eje corto, fíjense lo bien que se ve. Nuevamente el segmento basal. Y el verdadero reto es ver si estamos frente a una miocardiopatía primaria, qué criterios vamos a usar, y si hay una asociación entre la hipertrabeculación y la no compactación cuando aparecen otras miocardiopatías. Por ejemplo, en un paciente que tiene una valvulopatía, o en la propia miocardiopatía dilatada idiopática. ¿Qué valor tiene que un paciente con una miocardiopatía dilatada idiopática tenga hipertrabeculación? Y lo otro es, ¿qué hacemos con un paciente que tiene hipertrabeculado? ¿Cómo hacemos su seguimiento? Este es un estudio un subestudio del MESA, en el cual se evaluó a 2.742 pacientes, todos con un solo segmento de hipertrabeculación. Casi todos tenían un solo segmento hipertrabeculado. Y en el seguimiento que pasó, no pasó absolutamente nada. Los pacientes tuvieron una vida totalmente normal a 10 años, con lo cual la hipertrabeculación de manera aislada no tiene ningún tipo de valor. Este es otro estudio en donde ya hablamos de pacientes que tienen criterios muy duros de hipertrabeculación y de no compactación. Se hablaba de que tenían que tener más de 4 segmentos o 5 segmentos de hipertrabeculación, se les hizo el seguimiento, ya la mayoría de los pacientes tenían deterioro ventricular, porque esto es algo que no vemos mucho en resonancia. Los que son verdaderamente no compactos tienen algún grado de disfunción ventricular, y en el seguimiento a 48 meses pasó de todo, hicieron absolutamente
todo tipo de evento, pero cuando tratamos de buscar cuáles son los predictores a los cuales al paciente les va mal, hay dos predictores. Uno es la función ventricular, la caída de la función ventricular en el seguimiento, y el otro es la presencia de realce tardío. Estos dos predictores son patrimonio de la resonancia cardíaca. La función ventricular, bien medida, exacta, con una alta relación inter-observador, es patrimonio de la resonancia cardíaca. Después, bueno, ¿qué pasa con aquellos pacientes que tienen miocardiopatía dilatada y además tienen hipertrabeculación? ¿Importa la relación no compactada? No importa. La verdad es que no. Nuevamente, los dos predictores fueron la caída de la fracción de eyección y la presencia de realce tardío, por lo cual no es necesario informar la cantidad de segmentos hipertrabeculados en la miocardiopatía dilatada. Con respecto a los deportistas de alto rendimiento, y esto un poquito con lo que te mostraba anteriormente, casi el 20% de los atletas de alto rendimiento tienen no compactación, con lo cual hay que ser muy estricto con los criterios no compactación en los deportistas, y lo mismo pasa con las mujeres embarazadas, en donde casi el 20% tienen algún tipo de no compactación. Respecto a la amiloidosis, no vamos a hablar sobre la parte introductoria, porque ya la vimos en la clase anterior. Lo que quiero hablar es sobre los aportes de la resonancia cardíaca. Vamos a volver a ver esta diapositiva. Nosotros hablábamos recién de la miocardiopatía hipertrófica, donde tenemos preservación del subendocardio y un patrón tipo algodonoso en la zona de mayor hipertrofia. En la amiloidosis lo que vamos a encontrar es un patrón de tipo subendocárdico difuso, que a diferencia de la cardiopatía isquémico-necrótica tiene preservación por territorios coronarios. Acá lo que tenemos es un patrón de tipo difuso. La sustancia, el gadolinio queda atrapado en la sustancia amiloide y suceden cosas como las que estamos viendo. Fíjense cómo se ve el patrón subendocárdico de tipo difuso. La pregunta siempre es, ¿sirve la resonancia para hacer diagnóstico de miocardiopatía por amiloidosis y evitamos la biopsia? No. La resonancia sirve para poder ver el realce tardío nuevamente. Sabemos que cuando uno hace seguimiento de los pacientes, cuanto más, cuando aumenta su realce tardío, más tiene riesgo arritmogénico. También podemos ver la eficacia de la medicación, con lo cual tiene lo que les hablaba, ¿no? Hacemos muchas veces el pronóstico y sirve para el seguimiento de los pacientes. En general, pueden haber formas atípicas de captación de gadolinio, ahora lo vamos a ver. Lo que vamos a ver es lo mismo que vemos en el eco: dilatación biauricular, VI con tamaño interno preservado con hipertrofia ventricular, función sistólica muchas veces preservada, el realce tardío que es de tipo subendocárdico la mayoría de las veces, pero existe un patrón de tipo difuso que en general, si vemos ese tipo de patrón, podemos pensar que se trata de las formas de tipo transtirretina. Este es un trabajo del Hospital Italiano, básicamente en donde muestra que todos tienen hipertrofia, que todos tienen dilatación vía auricular, y que el patrón casi en el 90% de los pacientes es este que estamos viendo, que es el de captación subendocárdica. Mi papá habló algo de strain en amiloidosis. Yo voy a hablar sobre el final, sobre lo que son las nuevas técnicas, pero quiero decirle que nosotros podemos hacer strain en resonancia también. Es un poco más dificultoso, pero vemos lo mismo. Vemos el patrón de la bandera de Japón. Lo que es T2, T1 y mapping, lo voy a ver sobre el final, para poder diferenciar un poquito lo que es las diferentes miocardiopatías con las nuevas técnicas. La miocardiopatía dilatada idiopática, hoy por hoy, la resonancia pasó a tener un rol fundamental, porque hoy nadie le pone el rol de idiopática si antes no pasó por un resonador. Eso hace un tiempo era impensado. Nuevamente la resonancia volvió a tener un rol predominante. ¿Por qué? Porque muchas miocardiopatías dilatadas idiopáticas terminaron siendo miocarditis, sobre todo, ¿no? Que sea una hipertrófica o uno compacto y no se haya habido por eco es más raro, pero también puede pasar. Pero hoy por hoy, y sobre todo aquellos pacientes que tienen un cardiodefibrilador, nosotros recomendamos al momento de sacar el cardiodefibrilador que pase por un resonador y se le haga una resonancia. Con respecto a las miocardiopatías dilatadas idiopáticas, la resonancia no excluye el hecho de hacerle un cateterismo, y esto tiene que ver básicamente porque se puede tratar de miocardio atontado o de miocardio hibernado, y la resonancia al miocardio atontado o hibernado, sobre el final vamos a ver algunas diapositivas de miocardiopatía isquémica, lo trata de la misma manera, o sea, no realza con el realce tardío, entonces hay que hacerles un cateterismo para definir si el paciente es coronario o no.
La resonancia en estos pacientes, además de descartar otras etiologías, permite ver un patrón típico, pero se ve solamente en el 30% de los pacientes. Es un patrón de tipo lineal, persistente, generalmente sobre el septum interventricular, de tipo mesoseptal, ¿no es cierto? Acá tenemos un paciente hecho por mí, esta es la miocardiopatía dilatada, y cuando le dice el realce tardío se ve la preservación del suelo endocárdico y una línea en el intramiocárdica. Con respecto a la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, o del ventrículo izquierdo también, porque hoy vemos muchísimo de eso, sabemos que es una enfermedad primaria del miocardio que afecta fundamentalmente el ventrículo, aunque existe la biventricular, es potencialmente maligna, y se caracteriza histológicamente por el reemplazo fibroso o fibroadiposo. Nosotros lo que vamos a ver, o lo que nos interesa en la patología, es porque en general llegan derivados de electrofisiólogos que ven que tienen muchísima carga arrítmica. Allá por el año 94 se habló de los criterios diagnósticos de la Task Force. En el 2010 estos criterios fueron modificados, en donde mejoramos la sensibilidad y la especificidad. Los criterios de Task Force lo que tenían eran de que no incluyeron el patrón de realce tardío, con lo cual hoy por hoy estamos en resonancia guiando más por lo que son los criterios de Padua. La técnica de resonancia, por supuesto, es el gold estándar para la medición de volumen, fracción de eyección, masa y la caracterización tisular. Tenemos los criterios cualitativos, que es ver la motilidad del ventrículo derecho, y los cuantitativos, que es hacer mediciones indexadas a la superficie corporal. Además, tenemos el signo del acordeón, que es muy específico de la displasia, que son estas pseudoneurismas contiguos que aparecen sobre la pared lateral principalmente, y nosotros, en definitiva, lo que buscamos es esto, ¿no? Adelgazamiento de la pared, hipertrofia o hipertrofia del ventrículo derecho, aumento de las trabéculas y dilatación del tracto de salida del ventrículo derecho. Esto son las guías de Task Force del 2010, para hacer diagnóstico de miocardiopatía arritmogénica necesitamos 2 mayores o un mayor y 2 menores. Para eso, los criterios en resonancia son estos, son las sinencias regionales con aumento del volumen de fin de diástoles o de superficie corporal en hombres o mujeres según las mediciones y caída de la fracción de eyección. Bueno, esto lo saben todos, pero en resonancia, hoy por hoy lo que estamos haciendo son los criterios de Padua, porque básicamente excluyeron lo que es las anomalías estructurales, como son el realce tardío en el ventrículo derecho. Tenemos secuencias especiales para ventrículo derecho. Esta es una secuencia de un residente de cardiología que bueno, vimos que tenía displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Y con respecto al gadolinio, si bien no es un criterio de diagnóstico, lo que sí vemos es que casi el 90% de los pacientes con displasia arritmogénica del ventrículo derecho tienen algo de gadolinio. Con respecto a la enfermedad de Fabry, lo que vemos es la presencia de fibrosis, o no es fibrosis, en realidad es depósito de gadolinio inferolateral, que no está relacionado directamente con fibrosis, sino que tiene que ver con el depósito de los esfingolípidos que terminan dando fibrosis. Además hay hipertrofia ventricular izquierda, y la asociación de hipertrofia ventricular izquierda y de realce tardío nuevamente hace que nuestro paciente tenga peor pronóstico. La enfermedad de Fabry tiene una etapa inicial en donde no hay realce tardío y es una forma más benigna. Aparece el realce tardío principalmente por el depósito de esfingolípidos, pero después hay una etapa tardía en donde ya sí aparece fibrosis y en donde la carga arritmogénica es muy alta. Y es en estos pacientes en donde nuevamente hacemos la captación de realce tardío, lo cuantificamos y nuevamente podemos determinar, al igual que la miocardiopatía hipertrófica, si el paciente va a tener mal pronóstico o no. Con respecto a la sarcoidosis, el paciente en general viene con una clínica asociada. Lo que vamos a encontrar muchas veces es edema. Fíjense, es una secuencia STIR, fíjense el edema intramiocárdico, y ese edema está relacionado porque hay inflamación miocárdica, y por otro lado, el realce tardío es de tipo epicárdico, y muchas veces compromete el músculo papilar y tiene zonas de adelgazamiento, que nada tiene que ver con la amiloidosis cuando uno ve el realce tardío.
Con respecto a la cardiopatía isquémica, 2 palabras. Nosotros lo que hacemos son estudios de viabilidad en resonancia. Para hacer los estudios de viabilidad, lo primero que hacemos es ver los espesores parietales. Si el paciente tiene espesores adelgazados y esos espesores son de menos de 5.5, recuerden que el ejo es de 6, podemos decir que el paciente tiene ausencia de viabilidad. Nuevamente podemos hacer strain, y cuando definimos que el strain es más de 17, definimos que ese paciente va a tener viabilidad en ese segmento en reposo. Recuerden cómo es la evaluación: inyectamos gadolinio, esperamos 10 minutos y esperamos que estos 2 patrones, ¿no es cierto?, que son el subendocárdico y el patrón transmural. ¿Cuándo va a haber captación de gadolinio? Cuando tenemos fibrosis, cuando está necrosado. En el resto de los estados que son normales, isquémicos, atontados o hibernados, no vamos a tener realce tardío. ¿Esto qué quiere decir? Que un paciente que tiene miocardio hibernado y que tiene alteraciones de la contractilidad miocárdica, vamos a tener ausencia de realce tardío. Y esos pacientes son los que vamos a beneficiar con la revascularización. ¿Cómo cuantificamos la viabilidad? Básicamente vemos cuánto es el espesor con respecto al resto de la pared. Cuando es más del 50% del espesor, definimos que ese segmento no es viable. Una secuencia esquemática, esto es normal, 10%, 15-20%, acá ya tenemos el corte con 50%, estos 2 segmentos no son viables porque tienen un compromiso de transmuralidad de más del 50%, ¿no? Acá tenemos transmural, no viable, 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 no viable, no viable, no viable. Los 3 de abajo son no viables porque son transmurales. Y nosotros informamos segmento por segmento para que el médico que tiene que tomar una conducta defina si a lo mejor es pasible de no hacer una cirugía mayor y revascularizar un territorio con un stent, por ejemplo. También en resonancia podemos medir la masa global necrótica, al igual que hacemos con la miocardiopatía hipertrófica, y cuando definimos que esa masa global necrótica es más del 20%, decimos que el miocardio global es no viable, ¿no es cierto? Entonces, espesores, motilidad, función ventricular, cómo engruesa el ventrículo, transmuralidad y porcentaje de masa necrótica, es lo que tenemos en la resonancia. Un ejemplo cortito de estrés con dobutamina que también podemos hacer: fíjense los segmentos basales como no mejoran con el aumento de la dobutamina, y los segmentos apicales sí mejoran la contractilidad, ¿no es cierto? Tiene una mejoría persistente con la dobutamina, y lo que vimos es que los segmentos basales tenían una necrosis transmural y los apicales subendocárdicos. Existe una correlación entre la mejoría con la dobutamina y que era un infarto de tipo subendocárdico. Por último, vamos a hablar de lo que son el futuro de la resonancia. El futuro son las secuencias mapping, que ya es una realidad. Las secuencias mapping son el T1 y el T2 mapping. El T1 sirve para valorar la presencia de fibrosis y sustancia amiloide, pero sin la necesidad de realce tardío, y lo bueno de esto es que podemos hacerlo anticipándonos a la presencia de realce tardío. Lo que hacemos básicamente es leer los tiempos de relajación del miocardio, y en función de su tiempo nosotros lo podemos caracterizar con algún tipo de tejido. Entonces sabemos que cuando los tiempos de T1 se prolongan, probablemente ese paciente tenga algo de fibrosis. Lo mismo pasa con los tiempos de mapping T2, cuando hay edema también se prolongan. Y algo más que podemos valorar en resonancia es el volumen extracelular. El volumen extracelular es todo aquello que no está compuesto por los miocitos, es el estroma y son los vasos, el sostén y los vasos, y por ejemplo el amiloide que tiene depósito extracelular, por supuesto vamos a tener aumento del volumen extracelular. Entonces este es el cuadro que yo les estaba diciendo. Fíjense en lo que es la sustancia amiloide. Aumenta muchísimo el tiempo nativo de T1 porque hay depósito de amiloide, y aumenta muchísimo el tiempo de extravascular. Lo mismo pasa en la fibrosis como la miocardiopatía hipertrófica. Pero la enfermedad de Fabry, que tiene depósitos de fingolípidos, bajan los tiempos de T1 con volúmenes extracelulares normales, porque el depósito es intracelular. Pero en las etapas terminales de la enfermedad de Fabry, el tiempo T1 primero se pseudonormaliza y después se prolonga por la aparición de fibrosis. Y finalmente termina aumentando el tiempo extracelular. Por último, nosotros en resonancia podemos hacer strain. Para hacer strain usamos 3 técnicas, voy a hablarles de 2. El tagging,
que básicamente lo que hace es trazar cuadrículas sobre el miocardio y ver deformación, porque ve cuánto era su área al inicio y al final en diástole, insístole, y me dice cuánto es deformación. Muchos se deben estar diciendo, ¿y qué me está mostrando sobre strain si nosotros lo podemos hacer por eco y lo robaron? Yo les digo, esto es al revés, nosotros, yo no, pero los que hacen resonancia ya desde el año de la década del 80 hacían strain. La resonancia fue el patrón oro para validar a la ecocardiografía que vino después. Por supuesto, hoy la ecocardiografía es muchísimo mejor, está muchísimo más sistematizada y es muchísimo más económico, pero como dato, recuerden que el strain lo validó la resonancia. Podemos hacer feature tracking, que es muy parecido al spectral tracking. Lo que hacemos es el seguimiento de las huellas digitales y con un software hacemos de manera muy similar como se hace con la ecocardiografía el strain. Por último, las limitaciones. La claustrofobia, podemos dormir a nuestros pacientes, arritmias, crisis de creatinina menor de 30 en estudios contrastados. Si el paciente dializa, podemos enviarlo a dializar después del estudio. Y lo que tiene que ver con marcapasos o clips, no es problema hoy por hoy, ya al mes después de haber sido implantado un clip, ya se puede resonar. Válvulas, todas, porque así no hay ningún tipo de Star Edwards. Así que bueno, vimos un método que es un excelente complemento a los demás métodos diagnósticos, principalmente la ecocardiografía. Aporta principalmente información a lo que es el seguimiento y el pronóstico, con muy, muy poquitas contraindicaciones. Muchísimas gracias. Bueno, Diego, excelente. Lo mismo que a Jorge, ¿qué le puedo decir? La verdad que las clases fueron enriquecedoras, todas, ¿sí? Yo quería tratar de cerrar un poquito la charla, ¿sí? Planteando algunos conceptos finales y diciendo de que, bueno, obviamente las imágenes son claves en la evaluación de los pacientes con miocardiopatías, ¿sí? Tanto en las etapas diagnósticas iniciales como en la estimación de pronóstico, control de tratamientos avanzados, farmacológicos o avanzados. La ecografía transtorácica es el método, creemos que más importante para la evaluación inicial de los pacientes con sospecha de miocardiopatías por la cantidad de información morfológica, funcional, hemodinámica que nos brinda y de manera no invasiva. Y se debe obviamente considerar las nuevas técnicas ecocardiográficas como el Doppler y el strain en ciertas situaciones que nos permitan identificar la disfunción miocárdica sistólica precoz. Tenemos obviamente otras técnicas que complementan y responden ciertas preguntas en cierto tipo de miocardiopatías. Un poco la resonancia cuenta con la ventaja de adquirir cualquier plano cardíaco, sin importar la ventana acústica del paciente, permite evaluar, como vos bien habías dicho, la función sistólica adquiriendo imágenes continuas y volúmenes ventriculares. Tenemos la posibilidad del redarse tardío con gadolinio que nos permite hacer mediciones de espesores, ¿sí? Obviamente la función y descartar miocardiopatías isquémicas y no isquémicas, y dentro de las distintas etiologías de las cardiopatías, de las miocardiopatías no isquémicas. La presencia, obviamente, de la distribución del redarse tardío permite realizar los diagnósticos diferenciales entre todas las cosas que estuviste charlando, y obviamente asimismo permite diferenciar el pronóstico de las miocardiopatías, siendo la presencia y la extensión del redarse tardío un predictor independiente de eventos mayores, muerte e insuficiencia cardíaca. Los métodos estándares de caracterización del miocardio, como vos bien dijiste, como la potenciación T1 y T2 y las imágenes de realce, permiten diagnosticar la infiltración, el edema y la necrosis, pero también tenemos las nuevas técnicas como el mapeo miocárdico con resonancia, que se está convirtiendo en un método útil para cierto tipo de miocardiopatías. Y tengamos en cuenta, y finalizando, que en contexto de las imágenes en miocardiopatía tenemos que concebir los estudios de imágenes desde el concepto de la multimodalidad, coordinando las técnicas según las fortalezas y debilidades de cada una de ellas y en función de las necesidades de cada caso clínico. Bueno, vuelvo a agradecer a todos. Tenemos algunas preguntas. Gustavo, me gustaría por ahí que charlemos un poquito en cuanto a
a la próxima charla que vamos a tener y cómo es la modalidad de curso en cuanto a la asistencia, certificados y las clases grabadas. Sí, eso, porque por ahí no quedó claro. La asistencia se va a tomar a los que ingresaron al Zoom. O sea, porque se está transmitiendo en vivo por YouTube, los que lo vean por ahí no tenemos el registro, no sabemos si lo vieron, por eso es importante que todos los que se hayan inscrito se conecten y estén presentes en la charla porque es el único registro que tenemos. Después la clase queda grabada y la van a poder ver cuantas veces quieran en el canal de YouTube, al menos por un tiempo lo vamos a tener disponible el material, así que pero es importante que se conecten los que están interesados en tener el certificado, aquellos que se inscribieron y quieren el certificado. Y todas las consultas las hacen llegar al chat o a la sección de preguntas y respuestas. Si alguien nos está viendo por YouTube, yo estoy atento al canal de YouTube y si la pregunta es interesante la voy a transmitir, así que si alguien quiere dejar una consulta ahí, es bienvenido también. Y luego queda, bueno, el mail de consultas donde se inscribieron, que si quieren llegar alguna pregunta después, podemos hacérsela llegar a los expositores. Gracias, Gustavo. Tenemos 2 minutos más, que hay algunas preguntas interesantes del panel. Si tenemos 2 minutos, si Jorge y Diego nos permiten 2 minutos, le hacemos unas preguntas. Diego, ¿puedo? Puesto, sí, claro. Vamos a empezar con las para el doctor Jorge Lowenstein. Sí, lo que nos hacen una pregunta es, teniendo en cuenta un poco la controversia esta de que solemos tener, y esto también parte un poco una pregunta mía, de los pacientes con hipertrófica, si la hipertrófica fisiológica, si es hipertrófica patológica, si el strain nos puede permitir poder diferenciar este tipo de miocardiopatías de hipertrofia en realidad. Bueno, algo lo mencionamos y los atletas pueden tener un strain un poquito más bajo que lo normal. O sea, si el longitudinal consideramos 20, menos 20 como normal, pueden tener 19, 18. Ahora, un strain realmente por debajo de 16, hay que descartar que esto sea una reacción fisiológica al ejercicio. Entonces ya el valor absoluto del strain longitudinal nos puede dar una idea. Sabemos, los atletas pueden tener una fracción de sección limítrofe, pero el valor del strain, y especialmente el strain, la reserva del strain, o sea, cómo es el comportamiento con el ejercicio, esto nos puede diferenciar muy fácilmente. Así que el strain, por supuesto, ayuda, pero hay zonas grises que podemos estar discutiendo, lo han hecho grandes deportólogos, si es fisiológico y no es fisiológico, y al final terminan, condicionando al atleta de acuerdo a la espalda que tengan. Los que más experiencia tienen generalmente son más permisivos y permiten la actividad física. Pero bueno, el strain es de ayuda, indudablemente, sumado a los otros factores. Por supuesto, zonas de strain bajas, como les decía, pero para eso tenemos que hacer strain todos los días y saber cuáles son los valores normales, y saber cuáles son las limitaciones, y saber la variabilidad. Y entonces nos vamos a sentir cómodos en que, y no interpretar, porque un segmento tiene un strain de menos 10 o un strain positivo en lugar de negativo, es un enfermo patológico. Un número no hace una enfermedad. Hay mucho para hablar de esto. Gracias, Jorge. Diego, a ver, esta pregunta es súper interesante también. En contexto de un paciente con antecedentes familiares hipertrófica, lo que nos pregunta es, teniendo un eco normal y un electro normal, ¿cuáles podrían llegar a ser los hallazgos precoces, y esto creo que nos preguntamos todos, y más sensibles de diagnóstico de la probable miocardiopatía hipertrófica también por resonancia magnética? Muy interesante la pregunta. A ver, a mí me llegan familias enteras, ¿no es cierto?, sin hallazgos en otro método para hacerse resonancia cardíaca. A ver,
Con un eco y un electro sin hallazgos debería ser suficiente. La resonancia, digamos, un eco bien hecho, por supuesto, y con un operador confiable. Si no tenemos hallazgos electrocardiográficos y el paciente eh, no, no, a ver, no refiere cambios en su habitualidad, yo creo que no lo resonaría, o sea, o no está indicada la resonancia. Pasa que no es lo que hacemos, no es lo habitual es resonar a todas familias enteras. Y no encuentro nunca absolutamente nada. Incluso ahora estamos empezando a hacer algo de mapping, como para poder ver sobre nada, sobre espesores normales, si tenemos aumentos o fibrosis difusa, no aparece nada. Lo que sí está indicado, por supuesto, es cuando ya tenemos cambios eléctricos, ¿no? Y si tiene cambios eléctricos, si tiene un eco normal, por supuesto tenemos que pensar, aunque sea una mínima alteración en la repolarización, en hacerle una resonancia. Eso seguro, eso seguro. Gracias, Diego. Jorge nos hace una pregunta, si en tu experiencia de estos últimos 18 meses, y eso tiene que ver a la pandemia, y si has visto en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, se han visto alteraciones o han medido alteraciones en el strain longitudinal, en los pacientes que han tenido COVID, por supuesto. Bueno, eso es su grupo. Uno no puede tener experiencia en todo. Evidentemente, si uno está trabajando en un tema, es difícil. ¿Cuántas hipertróficas he visto en estos 18 meses con COVID? Que he seguido en el tiempo. No sé, son contados los casos. O sea, la experiencia personal es mía muy baja. Si me dice cuántos pacientes con COVID que no ha sido crítico, usted le ha hecho un eco y ha encontrado algo, bueno, muchísimos. ¿Ha encontrado algo? No. No. Bien. Te hago otra pregunta, Jorge. Acá pregunta Ivana, ¿cómo sería una patente de strain en una hemocromatosis con compromiso cardíaco? Bueno, de los 1.200 pacientes que vi con hemocromatosis, voy a hablar por boca de otro, por supuesto. Me tocó ser árbitro de un trabajo del doctor Satt, que tengo la suerte de estar con él en el Hospital de Clínicas, que han trabajado con hemocromatosis de tipo genética y han estudiado el strain. En realidad, siempre cuando uno estudia una enfermedad, tiene que saber qué fibras están comprometidas. Son las fibras descendentes, son las fibras circunferenciales, son las fibras ascendentes, subepicárdicas, hay una transmuralidad. Entonces, de acuerdo a eso es la patente que uno va a tener. Entonces, si sabemos que la sarcoidosis de la hemocromatosis es un depósito de hierro intracelular, ¿de qué fibras? Fundamentalmente subepicárdicas. ¿En qué interviene lo subepicárdico? En el strain circunferencial. Entonces, en el twist. Entonces va a tener poca repercusión en lo longitudinal y mucho más en lo circunferencial y en la torsión. Eso es lo que vamos a ver en los casos que no son tan avanzados, que ya tienen una miocardiopatía dilatada y bueno, y en ese caso, bueno, el compromiso va a ser global, pero estoy hablando pacientes con fracción de eyección todavía conservada, tienen o limítrofe, porque todos los pacientes que tienen hemocromatosis ya empiezan a tener trastornos ecocardiográficos. Y por supuesto que tenemos que reconocer que la resonancia va a ser el diagnóstico final con técnicas muy específicas, ¿no? Sí, de eso iba a contarle. Lo que hacemos es técnica de T2 estrellas. Yo no hablé sobre eso. La técnica de T2 estrellas lo que hace es ver los tiempos de relajación específicos y lo que tenemos es caída de la intensidad del tejido miocárdico justamente por el depósito de hierro. Pero bueno, también en general se pide asociado al estudio de hígado. Son estudios que hacemos en conjunto con los imagenólogos, en donde ellos hacen el T2 estrella del hígado y nosotros hacemos el T2 estrella miocárdico. El valor normal es que tenga mayor de 20, valores de menos de 20 milisegundos de T2 estrella, habla de diagnóstico de hemocromatosis.
exacto. Bien. Diego, en la resonancia en la miocardiopatía no compactada, ¿sí? Por ahí la pregunta para los dos. ¿Es necesario un seguimiento con resonancia si es que se ve la mejoría del paciente como presentaste el caso vos? Bueno, es un poco lo que yo les hablé, digamos, la estimación de la fracción de eyección y el aumento del realce tardío en el seguimiento son los dos predictores de mal pronóstico que se vieron en los estudios en los que se hizo seguimiento con resonancia. Entonces ahí estaría el punto de por qué resonar a los pacientes, para poder cuantificar el volumen necrótico y para poder tener exactitud de la fracción de eyección. Nuevamente, la caída de la fracción de eyección y el aumento del realce tardío son los dos predictores de mal pronóstico. Bueno, gracias. Hay algunas preguntas más, vamos a tratar de responderlas durante estos días, ¿sí? Van a quedar grabadas. Yo de mi parte, quiero agradecer, Jorge, Diego, toda la predisposición que tuvieron, ¿sí? Y la verdad que las excelentes charlas que tuvieron. Nos vamos a ver seguramente pronto, ¿sí? Y vamos a seguir charlando de estos temas interesantes. Gustavo, no sé si querés cerrar vos, Federico. Por mí, gracias a todos. Lo Gracias, mejor, Roberto. muchos éxitos. No, está perfecto. Entonces, ya tienen todos el mail, o sea que van a recibir el aviso de cuándo es la próxima clase. Y bueno, agradecer a todos los que nos brindaron su tiempo y se pudieron conectar hoy, y por las consultas y la participación. Fede. Bueno, un especial agradecimiento a Jorge y a Diego, a Jorge que se le nota que hizo un esfuerzo muy grande para poder estar. Un lujo siempre escucharlos a los dos, siempre aprendemos de ustedes y gracias a todos los que ayudaron a organizar el curso. Un abrazo grande para todos. Muy bien, buenas noches y gracias por las preguntas, muy interesantes. Muchas gracias. Hasta Adiós. pronto y nos vemos en la próxima clase.